Porque estas hermanas, la verdad es que eran hermanas narcotraficantes. La gente les tenía temor, pero también por algunos hechos, como por ejemplo haber torturado a una mujer o haber secuestrado una de estas hermanas a su propia nana. Tenemos la historia de estas hermanas narcotraficantes que son llamadas las Gálvez. El informe completo en la mañana de Chilevisión. No se requiere ser un gran entendido en materia policial para saber de los riesgos que implica ingresar a la estigmatizada población La Legua Emergencia. Escuchan disparos en estos momentos, comienzan a salir inmediatamente, ustedes pueden ver todos los vehículos con máximas medidas de seguridad. Vladimir, cuidado, saliendo con cuidado. A medida que son detenidos los cabecillas, sus hijos heredan el poder. Pero en esta historia, las mujeres tomarán las riendas. Más de una vez yo enfrenté las balaceras. Estoy vivo. Hoy, en Mujeres de Lampa, conoceremos la historia de 3 hermanas, en especial una de ellas, una hermosa joven que por su fortaleza y el encarcelamiento de sus padres y hermanos se convirtió en la principal heredera de un imperio familiar del narcotráfico, el que está dispuesto a defender, incluso cometiendo las más alevosas atrocidades. Este es el imperio de las Gálvez. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Hasta dónde? Una mujer de ambas tomas. Carolina Gálvez Calderón hoy está en la cárcel, un lugar que conoció desde pequeña, pues semanalmente iba a ver a sus padres, Bernarda Calderón y Oscar Gálvez, este último un conocido traficante apodado El Locotello. En sus tiempos, hablando unos 20 años atrás, era feriano de la población La Legua. Y al poco tiempo empezó a transitar por el tema de la droga, junto con su esposa, la Bernarda. Es que en el sector ya sabían del rentable negocio de la droga. En los 90s, Manuel Fuentes Cancino, el Perilla, dio vida al denominado Cartel de la Legua. El gobierno destinó recursos para intervenir esta y otras poblaciones conflictivas. Un importante apoyo económico que implicó hasta la creación de grupos especiales de la policía para combatir el flagelo de la droga. Al poco tiempo hubo resultados. Se detuvo a los líderes, entre ellos los Fuentes, herederos del Perilla, los Gálvez, padres de nuestra protagonista, y los Maturana, por nombrar solo algunos. Sus hijos quedaron abandonados a su suerte, en la calle, y por así decirlo, dieron vida a una nueva generación de traficantes. ¿Recuerda a este sujeto? Israel Salazar Tapia, el Isra, líder de la llamada Oficina, y quien le puso precio a la cabeza del por esos días jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Alejandro Peña. Fueron meses de intensa búsqueda, decenas de operativos, hasta que dieron con su paradero. Hablamos de este sujeto porque es nada menos que el conviviente de Carolina Gálvez. 2 familias narcos de La Legua, unidas no solo por la droga, también por el amor. Se dice que pese a estar en la cárcel, el Isra sigue aportando a su mujer y su hija 500.000 pesos semanales. ¿Qué tal? Es que cuando se alcanza tal nivel de gastos y derroches, hay que seguir adelante. Y al poco andar, como cayeron ya los papás, estaban detenidos, fueron cayendo los hermanos, o sea, la parte masculina de la familia está toda detenida. Entonces tomaron la rienda las mujeres, las hijas, la Carola, Tiare, la Katy y Gemita. Había que seguir con el negocio, y ellas, las Gálvez, sabían cómo hacerlo, un estilo heredado de sus padres y aprendido en la calle. Una de las formas de hacerse respetar, y no importando cierto su género, ellos mantenían el respeto en la población y en la gente donde trabajaban a través del miedo. Y lo que dice el subprefecto Álvarez no es algo antojadizo. Está comprobado científica y biológicamente que la mujer es mucho más violenta al momento de un acto en el cual se siente intimidada que un hombre. El psicólogo forense de la PDI, Gonzalo Torrealba, hace un descarnado análisis de cómo es que estas hermanas lograron posicionarse al interior de esta población, donde impera la ley del más fuerte. Ese entorno es facilitador de una conducta agresiva. Facilita que la persona mantenga una conducta violenta porque el entorno ya la cataloga y la estigmatiza como una persona agresiva o personas agresivas, por cuanto estas expectativas deben ser cumplidas y superadas frente al entorno. Como desde pequeñas manejaban siempre en un ambiente, se manejaban en un ambiente hostil, violento,
Para ella no fue ningún problema adoptar esas medidas. Y el mejor ejemplo de esta situación se escribió el pasado 11 de septiembre del año 2010, al interior de La Legua. Carolina Gálvez había contratado a Soledad Rojas para hacer aseo en su casa. La mujer provenía de una buena familia, pero ya hace años su adicción a la pasta base le había hecho perder todo, hasta su propia dignidad. De hecho, el dinero que recibía como pago por sus servicios casi íntegramente lo gastaba en satisfacer sus vicios. Ese día de septiembre se quedó sola en casa, pues Carolina Gálvez tuvo que salir. Le dejó a cargo el resguardo de sus bienes, entre ellos 2 paquetes que entregaban poco más de 2 kilos de cocaína de alta pureza. Entonces esta mujer, como es adicta a la pasta base, y por necesidad solamente de pasta base, no tomaba otro tipo de droga, no hizo mejor cosa que salir a vender esos 2 kilos. Y una cantidad ínfima, si se quiere decir, porque un valor que tenía de 10 millones, lo vendió en 100.000 pesos. El primer kilo lo vendió en 20.000 pesos, el segundo en 80, negocio redondo para el comprador, no así para la mujer. Drogada deambuló por la población, mientras las hermanas Gálvez la buscaban desesperadamente. Sabían que ella algo tenía que ver en la desaparición de la merca, hasta que la ubicaron y por la fuerza la llevaron a su casa. Allí comenzó la peor experiencia para esta mujer. 3 días a merced de sus captoras y sometida a las más alevosas torturas. Había sido sometida a tormento, que incluía quemaduras de plancha en la cara, en sus mejillas, en la lengua, había sido desvestida, había estado sin alimentación durante 3 días, cautiva en la casa, le hicieron hacer aseo, planchar ropa, y no quedando conforme con ella, como último ya de vejatorio para una mujer, le cortaron su pelo, dejándola totalmente rapada. Y acá los vecinos fueron claves, sentían los gritos de desesperación de la mujer. Por ello, apenas pudieron auxiliarla, le ayudaron a escapar. Primero se escondió en la población, luego, instada por otras personas, denunció lo que había vivido a la policía. Los detectives estaban impactados al ver cómo había quedado. En ese momento le quedan enmarcadas incluso todo el orificio del vapor que salía por la plancha en su cara, su quemadura en la lengua, su pelo corto, hematomas por diferentes partes del cuerpo, y es más, y dijo que incluso había sufrido un tipo de abuso sexual. A mi espalda se encuentra el cuartel de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales BIPE, unidad especializada en la resolución de secuestros. Son estos detectives los que tuvieron a cargo este inédito caso, en que, aparte del plagio de esta mujer, hubo además torturas. Tras conversar con los detectives, es como si se lo hubiese tragado la tierra. Los policías necesitaban ratificar su denuncia, pero ella no estaba por ningún lado. La buscaron por el norte, también por el sur, hasta que lograron encontrarla en una playa. Fue sorpresa para los policías y un gran alivio para la mujer. Ella, cuando nos ve, la primera acción que hace, la nombramos por su nombre y nos abraza, porque ella sentía miedo y terror de que pensaran que no era la policía la que le iba a encontrar, sino que era la familia Gálvez, que la andaba buscando. Terminaba su angustia y al mismo tiempo comenzaba el trabajo para los detectives. Reconstruyeron lo ocurrido y tras ubicar la casa de las presuntas responsables en pleno corazón de la población La Legua Emergencia, llegaba el momento de allanar. Lo conflictivo del sector requirió la presencia de la Brigada Táctica Metropolitana ERTA. Faltaban solo minutos para dar con el paradero de las responsables. Era una tremenda casa, muy distinta a las otras presentes en la emergencia. Ya al ingresar nos seguía impresionando la propiedad. El piso, las paredes, los muebles, pantallas de más de 50 pulgadas. Todo de lujo. En eso encontramos a la principal blanco, Carolina Gálvez Calderón. Junto a ella, una de sus hermanas. Se dice que cuando sus padres fueron detenidos, se fueron a vivir a otros sectores de Santiago, pero fueron víctimas de varios ataques de bandas rivales y mexicanas, como se conoce en el AMPA las quitadas de droga. Por ello, volvieron a sus raíces. Comenzaron nuevamente a comprar casas en el sector de la población de emergencia, calle Sánchez Colchero, alrededor de 3 o 4 casas, y las comenzaron a alajar. Y en ese alajamiento empezaron a invertir justamente las fiestas de fin de año, cerrar los pasajes, y regalos al por mayor, de hecho los hijos de ellos, los menores, con vehículos, con moto eléctrica, vehículo eléctrico, o sea, de grande, que no se condice con un popular común y corriente de la población.
Tampoco se condice tener en los cajones fajos de billetes, el mejor ejemplo del lucrativo negocio de la droga. Ese día, en esta y otra casa allanada por los detectives de la VIP, incautaron más de 15 millones de pesos, contante y sonante. Pero no solo eso, hasta la plancha empleada en las torturas. Ella en ningún momento desconoce la situación, solamente aduce que sí que la quemó, que la golpeó, pero había sido por un problema que esta mujer había golpeado a uno de sus hijos. Entonces ella se cobró revancha y una manera de castigarla fue someterla a ese tipo de tortura. ¿En ningún momento se mostró arrepentida? No mostraron ningún tipo de arrepentimiento. Incluso lo encontraban que hasta bien, porque era una manera de mantener la disciplina, dijéramos, en la población. O sea, a mí me hacen algo y yo respondo de esta manera. Ojo por ojo. Diente por diente. Los especialistas creen que este tipo de conductas, a todas luces anormales, son comunes en ambientes hostiles. Las mujeres también, que están en un entorno mucho más violento, perciben que todo aquello que ellas deseen siempre es a través de la violencia. Y esa violencia es empleada hacia otros, y acá se da directamente la ausencia de culpa y la cosificación, es decir, la atribución de cualidad de cosa u objeto a otro, en este caso la víctima, sin considerar las consecuencias de sus actos y sin considerar el daño que se le está generando a esta misma víctima. Es que el entorno marca. El hermano menor de Carolina, Brian, es un temido pistolero. A los 11 años cometió su primer homicidio a balazos. Siempre andaba pistola al cinto, como muchos niños del sector. Es un peligro para la sociedad y un peligro para la población. Siempre anda haciendo problemas con toda la gente. A todo el mundo tiene amenazado. Y sus amenazas las cumple. Había asesinado a Luis Guzmán Oces por una disputa de territorio. Y el año pasado atacó a tiros al hermano de este, Sergio, de 20 años, quien venía llegando de Europa, donde había ido a probar suerte como lanza internacional. Es mi segundo hijo y es un dolor muy grande. Dejó una hija de 4 meses. Lo único que les pido es que hagan justicia, por favor. Y así ocurrió. Como al momento de cometer el último crimen ya había cumplido 16 años, era imputable ante la ley. Se inició una intensa búsqueda. Hubo veces en que hasta escapó por los techos y burló el cerco policial. Eso así con la mano, que se queda calladito, a lo mejor, pues eso pienso yo. ¿El niño? Obviamente, claro, y corrió, pues. Y si bien logró escapar, no fue por mucho tiempo. Tras el terremoto del 27 de febrero, fue detenido en Curicó cuando escapó de una réplica en casa del pololo de una de sus hermanas. Terminaban los días de gloria para Brian, quien tras comparecer ante el estrado quedó en internación provisoria. Su hermana también llegó hasta los tribunales. Y es en este lugar el Centro de Justicia, donde las hermanas Gálvez Calderón terminaron tras este violentísimo secuestro de una mujer en La Legua. Mediante un juicio abreviado, Carolina, la principal imputada, fue condenada a 3 años y 1 día de prisión. Sus hermanas Bernarda y Valentina a 541 días de cárcel. El epílogo judicial de un caso que por su grado de violencia conmovió a la opinión pública. Mujeres dispuestas a todo con tal de lograr sus objetivos. Y lo peor de esto es que el futuro no se ve para nada alentador. Si está bajo el mismo entorno social, familiar y cultural, va a continuar de la misma forma y puede hasta aumentar la agresión. Vale decir que apenas Carolina o Brian recuperen su libertad, probablemente seguirán escribiendo sus nombres con tinta roja en las páginas policiales. De seguro, porque más encima, más encima están acostumbradas ya, cuando llegaban incluso hay algunas que saludan a las cámaras y usted lo va a decir, pero que falta de respeto, pero no, ya están acostumbradas a entrar y salir. Pero si además lo veíamos el otro día, dicen el nombre de la banda para que las identifiquen, quiénes son, se jactan de las cosas que hacen y después las publican en Facebook y más encima le ponían precio al fiscal. Precio para la cabeza del fiscal.